el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. Una influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Hola, un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión, una transmisión que retoma lo denominado como ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, una propuesta por parte de la Universidad del Magdalena a través de la Dirección de Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, también por medio de la Vicerrectoría de Investigación a través de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la de Santa Marta, que desde ya prepara todas las sorpresas para esta versión 2021 del 6 al 9 de octubre. Estaremos atentos compartiendo más detalles y hoy nos acompañan ustedes para compartir acerca de esta obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Vamos a aprovechar la jornada para desde ya invitarlos a generar sus interacciones, a compartirnos desde dónde se conectan. Yo estoy conectado desde la ciudad de Santa Marta y quizá por eso, al ser sábado, las personas en este mundo del Caribe consideran que deben colocar música, pido excusas si se llega a filtrar en la transmisión, pero hace parte también de lo que es nuestra cultura. Estamos conectados a través de esta plataforma para seguir aún más conectados en medio de estas medidas que se han tomado como prevención al COVID-19, pero que nos han unido a través de las redes sociales y por medio de estas plataformas. A las personas que están conectadas a través de la fanpage de la Universidad del Magdalena, sean bienvenidos a este espacio y desde ya, por favor, empiecen a compartirnos desde dónde se conectan, saludos y demás. Siempre tenemos un muy buen público por parte de nuestros compañeros de las licenciaturas de la Universidad del Magdalena y también aprovechamos para conectarnos con el resto de amantes a la obra de Gabriel García Márquez que desde cualquier lugar del mundo se pueden conectar a través de esta transmisión. Por esta razón, empiecen por favor a dejar sus comentarios. Les había comentado que se vienen sorpresas este próximo 6 de octubre, del 6 al 9 de octubre, con FILSMART 2021. Aprovechando también la oportunidad para dar el saludo de bienvenida a esta jornada y para enterarnos un poco más de estas sorpresas y una especial invitación, vamos a darle paso al profe Jorge Mario Ortega, quien es el coordinador de publicaciones y fomento editorial Magdalena. Profe Jorge Mario, muy buenos días, bienvenido. Hombre, Felipe, buenos días a ti también. Saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom, a nuestro amigo Juan, a nuestro invitado Rubén, a Ana, a todo el equipo de apoyo que siempre ha estado pendiente, a la profesora Ivette Noriega, que ha estado muy juiciosa en todas estas conferencias que nos motivan de manera interinstitucional, de manera colaborativa, incluso a seguir esforzando y a seguir trabajando pues para que ustedes puedan disfrutar de este mundo magondiano y de lo que hoy pues van a poder escuchar en esta conferencia. Yo quiero también invitarlos y motivarlos a que sigan nuestras redes, a que sigan uniéndose, a que puedan compartir con sus amigos, a que puedan compartir con sus familiares este plan de hoy sábado por la mañana, a disfrutar de una muy buena charla sobre los milagros del Blackaman. Ya Juan nos dirá exactamente o nos presentará a nuestro invitado de hoy. Pero también quiero aprovechar para contarles algunos detalles sobre nuestro evento más importante desde lo que sentimos, desde la vida del libro, desde la vida de la literatura, del arte y la cultura, que es la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMART, en su tercera versión, que pues por lo que ya ustedes conocen, este año será virtual también. Y hemos estado en algunos preparativos, ya tenemos algunas alianzas, algunos invitados ya han confirmado próximamente en nuestras novedades de los días viernes. Les estaré diciendo quiénes nos van a acompañar exactamente para que ustedes puedan también participar y conectarse con nuestras actividades en la feria. Les asomo por allí un festival de creación de fábulas y animales silvestres del Caribe colombiano. Tenemos también festivales de cultura ancestral
queremos resaltar y destacar nuestro territorio. También tenemos un concurso, está abierto en la página de la editorial, podrás encontrarlo, sobre conectarte, imágenes desde el territorio rural, urbano y digital. Aquí estamos siempre vinculados para eso. Y recuerda que desde las Filmars, aún más incluyentes, interconectados, lectura, arte y cultura. Y también aprovecho para decirte, en este escenario de las Filmars que integra nuestro ciclo de conferencias de Gabo, que integra todas las actividades de la feria, queremos decirte también que a través de Red de Feria, el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, tenemos un evento muy importante en la Filbo. Allí vamos a participar con una presentación de 2 obras bien interesantes en un evento que hemos denominado Vida Rural y Nuestro Territorio Ancestral, una agenda pendiente en el Caribe colombiano. Es mañana a las 5 de la tarde, así que no te lo pierdas, sigue uniéndote a todos estos eventos que desde la editorial tenemos muchísimas sorpresas a través de la proyección de la Dirección y Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión, de todos los amigos que se han venido uniendo para que podamos crear cultura, para poder disfrutar de la literatura y del arte en el amplio sentido de la palabra. Entonces, pues los dejo entonces con nuestros amigos. No sé si Beth quiere acompañarnos o si Juan quiere ya, porque lo he escuchado que está allí, que quiere hacer esta presentación y compartir para que disfrutemos de lo que hoy Rubén nos tiene preparado. Entonces, muchas gracias, Felipe. Profe Jorge Mario, muchísimas gracias. Y ustedes recuerden, muy pendientes de lo que será la participación de la editorial Unimagdalena mañana en la Feria del Libro de Bogotá, y a todos los detalles que desde ya se empiezan a compartir de la versión 2021 de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, FISMAR 2021. Ahí conectados y compartiendo toda la información a través de las redes sociales. Como es costumbre, también hacemos esta conexión con la profe Ivette Noriega, desde la Coordinación de Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. También nos acompaña por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación. Profe Ivette Noriega, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está Felipe? Muy buenos días, Juan, muy buenos días a nuestro conferencista, a Jorge, a todos los que tenemos conectados en la red. Darle la bienvenida a este segundo ciclo de las conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Muy contento de tenerlos aquí, renovando nuestro compromiso con la literatura, con la difusión de la obra de Gabriel García Márquez, con esas nuevas miradas, esas nuevas aproximaciones críticas en diferentes perspectivas multidisciplinares. Muy contentos de escuchar estas nuevas voces, muy contentos de llevar la literatura y la obra de Gabriel García Márquez a todos los lugares del país. Contentos con nuestros estudiantes de la licenciatura en literatura, con los estudiantes de la licenciatura en arte que nos están acompañando, que estaban esperando este encuentro en torno al realismo mágico. Darle la bienvenida a todos los conferencistas de este segundo ciclo. Y bueno, aquí estamos desde la Dirección de Proyección Cultural, desde la editorial Unimagdalena, contentos de tenerlos aquí. Y bueno, seguramente lo vamos a disfrutar como disfrutamos el primer ciclo. Un abrazo fraternal. Sean todos bienvenidos a vivir la magia de Macondo. Profe, muchísimas gracias, siempre conectadas con este tipo de iniciativas. Aprovechamos la conexión para entonces darle paso al profe Juan Moreno, quien ha estado encargado de esa programación detalle a detalle de lo que han sido nuestros ciclos de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, y también tiene la misión de compartirnos de quién se trata nuestro invitado en esta jornada. Profe Juan Moreno, muy buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto poder darle continuidad a nuestro gran ciclo. Hoy comenzaremos entonces con la segunda parte de esta parte del año, de nuevo con una conferencia que es resultado de los libros que hemos hecho en el país, en las universidades colombianas, sobre la obra de Gabriel García Márquez, titulada Los Milagros de Blacamán, una versión circense del tema del doble en Gabriel García Márquez. Nuestro invitado de hoy
que entonces pues también ha sido uno de los autores de estos libros, un libro que apareció en el 2019 titulado El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista. Es el profesor Rubén Darío Maldonado Ortega, filósofo de la Universidad Nacional, graduado en 1984, con trabajo de grado calificado meritorio. Es doctor en filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá de 2015 y es docente del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte durante 22 años. Lo ha sido porque actualmente está jubilado. Entre sus libros mencionaré 3. ¿Qué es y para qué sirve la filosofía? Absurdo y rebelión, una lectura de la contemporaneidad en la obra de Albert Camus. El silencio y la palabra, 2 interlocutores para un diálogo sobre lo real. Sus áreas de interés son la filosofía moderna, la ética y filosofía política, filosofía, música y literatura. Es par evaluador de la revista Ideas y Valores de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente escribe un libro de crónicas sobre los géneros musicales del Caribe colombiano. Entonces, tenemos pues dentro del conjunto de trabajos que hemos publicado, este otro trabajo que se centra sobre un cuento en particular, porque con mucha frecuencia olvidamos que el novelista García Márquez ha ocultado al cuentista, digamos que es la fase, una de las muy importantes fases de Gabriel García Márquez, que se ha descuidado un poco o ha sido olvidada. Gracias a trabajos como los del profesor Rubén Darío Maldonado, volvemos a poner de actualidad este género de la escritura garcía-marquiana. Lo primero que yo hice hoy al leerlo fue releer el cuento y volví a sentir esa sensación de que al leer el primer párrafo del cuento quedé sin respiración. Es eso que logra García Márquez. Y bueno, uno relee un cuento de García Márquez y parece que lo volviera a leer por primera vez siempre, porque uno siempre está descubriendo cosas. De este cuento yo creo que se podría decir que es muy, muy denso y es curioso que haya sido tan poco estudiado. Bueno, afortunadamente hoy tenemos al doctor Rubén Darío Maldonado Ortega, que nos va a dar unas claves de lectura para este cuento que, bueno, como todos los cuentos de García Márquez, son verdaderamente obras maestras. Bien, profesor Rubén Darío, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días. Mis agradecimientos a los organizadores de la Universidad del Magdalena, a ti, Juan, y entonces voy a entrar enseguida en materia. Y lo he titulado Los milagros de Blackaman, una versión circense del tema del doble en García Márquez. Y en lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes un antojo que he tenido. Me ha antojado de encerrar dicho escrito dentro de un marco filosófico. Bien, entonces les voy a presentar ese marco filosófico y el modo como García Márquez estaría, sin proponérselo evidentemente, estaría desarrollando su escrito dentro de este marco. Es un antojo mío, no un antojo de García Márquez. Bien, entonces comienzo diciendo que somos corruptibles, ya que el tiempo nos arropa. Por eso la experiencia, o sea, porque el tiempo nos arropa y somos corruptibles, la experiencia no puede ofrecer testimonios sino de que algo está haciendo, nunca de que algo es. Esto habilita a Heráclito para sentenciar: no podrás bañarte 2 veces en el mismo río. Pero el pensamiento sí puede concebir la quietud, o sea, no la experiencia más que el pensamiento. Está habilitado para ello. Puede decretar, mucha atención, decretar, no experimentar, decretar que algo es. Tanto que la experiencia solo puede decir que algo está haciendo. El pensamiento sí puede decretar que algo es. Aparece entonces
Parménides como rival de Heráclito, sentenciando a Parménides. No hay que buscar lo que es en el mundo, hay que buscarlo en el pensamiento. En el mundo se encuentra el no ser, el movimiento, el río de Heráclito. El ser, que es la quietud, que halla es en el pensamiento. De aquí proviene la dignidad de las matemáticas, dado que son objetos, o mejor, porque sus objetos son ideas, los objetos de la matemática, que no están sometidas a la corrosión del tiempo, están en el ámbito de lo eterno. En lenguaje de Platón son formas puras. En lenguaje de Kant, conocimiento puro. Se abre así un horizonte apropiado al tema del doble. De un lado, quienes han sido seducidos por Parménides y del otro por Heráclito. Inicialmente se trata de un asunto serio, lo mismo de un asunto técnico, de un asunto exclusivamente filosófico. Y quienes desconozcan las maneras de la filosofía no podrán meter la cuchara, so pena de verse expuestos al ridículo. Sería como encargar el arreglo de la turbina de un Boeing a un carpintero. Pero inicialmente, dicha situación plantea esto de que el pensamiento sí puede decir que algo es, en tanto que la experiencia solo que algo está haciendo. De hecho, que algo ya fue, lo está haciendo. Esa situación plantea el tema de una dualidad sustancial, finito e infinito, arriba abajo, derecha izquierda, placer dolor, claridad oscuridad, vida muerte, etc. Y en lo moral, bueno malo. Seguramente ustedes ya empiezan a vislumbrar qué tiene que ver esto con Gabriel García Márquez, aunque todavía no, por dos razones. En primer lugar, porque es un antojo mío, y en segundo lugar, porque este es un asunto, como he dicho, exclusivo de la filosofía, y García Márquez de filósofo no tiene nada en sentido, o digamos que en sentido general. Bien, pero cuando he dicho que esta dualidad sustancial toma cuerpo en lo moral como la dualidad bueno-malo, entonces ya pueden ustedes seguramente vislumbrar que García Márquez asoma por allí, en la medida en que ha escrito un relato o cuento en 1968, publicado en 1968, Blacamán, el bueno vendedor de milagros. Entonces, el bueno, ¿bien? Y les anticipo que en una de las frases célebres en este cuento es porque el malo es el otro. Entonces, aquí está en lo moral esa dualidad sustancial y se expresa como bueno en oposición a malo. Y hasta ahora he dicho, esto es un asunto de la filosofía, esto es un asunto de un lenguaje técnico, un asunto técnico. Pero, ¿quién puede atajar la imaginación para intimidarla con que este asunto es bien serio? ¿Quién puede atajar la imaginación? Así que aquí tú no cabes, porque sería un asunto bien serio. ¿Quién puede atajar la imaginación? Nietzsche decía, tenemos el arte para no morir de la verdad. ¿Sí? Entonces, este asunto serio que es la verdad,
Platón decía, hay tres elementos de los que se ocupa la filosofía, que son la verdad, la bondad, la belleza. Entonces, pero Nietzsche está dentro de la línea, dentro de la tradición de Heráclito, no la de Parménides. Platón está dentro de la de Parménides. Expresaba que tenemos el arte para no morir de la verdad. Les compartiré entonces un fragmento de mi escrito publicado acá en el libro que mencionó Juan, que llama El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista. Entonces, en algún momento, para introducir el asunto, hay un fragmento que les quiero compartir donde escribo en ese escrito que lleva por título el de la conferencia, Los milagros de Blackaman, una versión circense del tema del doble en García Márquez. Bien, el fragmento dice: el tema del doble es, hablando con propiedad, una constante en la tradición literaria de la humanidad, y se inicia con Parménides estableciendo que todo lo que deviene es siempre dual, o sea, todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no es todo es dual, sino todo lo que deviene es siempre dual, doble, ¿no? Ya que de una parte se encuentra lo que en las cosas permanece idéntico a sí mismo, a pesar de todos los cambios, que solo puede ser pensado y nunca experimentado. De allí proviene la magia. Y de otra parte, aquello con lo que las cosas se enmascaran, ojo, para ocultarse a los profanos, o sea, para ocultarse a los no técnicos, para ocultarse a aquellos que usan únicamente el sentido común. A partir de esta concepción fundante, la de Parménides, los dobles proliferan para explicar orígenes, destinos, formas, accidentes, éxitos y reveses, no solo en el campo de lo conceptual y lo artísticamente elaborado. También la cultura popular ha acudido a la doble imagen del hombrecito de las alitas y el hombrecito de los cachitos para representar en versión comercial la lucha dentro de un alma única de las potencias del bien y del mal. Entonces, tenemos ya situado el asunto estrictamente filosófico, que es el de una dualidad sustancial en la que la experiencia solo puede dar cuenta como testigo de lo que está haciendo, o sea, de lo que se está corrompiendo, de la corrosión del movimiento. Pero el pensamiento sí puede dar cuenta de la quietud, ¿sí? Y entonces, por ahora, es un asunto que impide que los que no tienen por oficio filosofar queden por fuera. Pero recuerden que he puesto el asunto de quién le puede decir a la imaginación que no se entrometa en tal asunto. De manera pues que aquí les quiero ejemplificar del modo siguiente. La novela, ya no estamos aquí en la filosofía, sino en la literatura, para darle paso a la imaginación. La novela del danés Søren Kierkegaard da cuenta de esta dialéctica al comienzo de su novela La repetición. Søren Kierkegaard, filósofo danés, ha escrito abundante pensamiento filosófico, pero en algún momento escribió una novela titulada La repetición, que junto con su conocido Diario de un seductor constituyen como las piezas literarias más reconocidas de Kierkegaard.
Más sería filosofía. Y él escribe en el mero comienzo de la novela La repetición, escribe esto. Aquí Kierkegaard estaría ofreciendo un evento que Diógenes el cínico fue quien lo protagonizó, ¿tá? Y este evento es para dar cuenta de la intención de Parménides de que la quietud, el mundo del reposo, constituye el ser, en tanto que el del movimiento es el de no ser. O sea, es pura apariencia. Entonces, dice, en el comienzo de la repetición, dice que todo el mundo sabe que cuando los eleatas, non de Elea, Parménides de Elea, Meliso de Elea, filósofos de la escuela eleata, todo el mundo sabe que cuando los eleatas negaron el movimiento, Diógenes le salió al paso como contrincante. Digo que le salió al paso, pues en realidad Diógenes no pronunció ni una sola palabra en contra de ellos, sino que se contentó con dar unos paseos por delante de sus propias narices, con lo que dejaba suficientemente en claro que los había refutado. Entonces, aquí aparece Diógenes como una ironía, presentando que la idea de que el movimiento no existe es un embeleco. Claro que esto tiene digamos, su trampa, ¿no? Porque Zenón estaba ofreciendo en favor de Parménides la argumentación por el absurdo de que si el movimiento se da, entonces de allí resulta una contradicción. Por tanto, el movimiento el movimiento es no ser. Y Diógenes entonces de esta manera pretende haberlos refutado. Bien, todavía estoy entonces con el marco teórico de lo que sería la fundación de la doblez, del doble. Bien, sin embargo, ya aquí se ha colado el arte a través de la novela de Kierkegaard, pero ya Diógenes es el protagonista de este episodio que comenta Kierkegaard en el mero comienzo de su novela. Sigo entonces todavía con este marco diciendo que, o resumiendo, que desde el punto de vista de lo conceptual y de lo artísticamente elaborado, porque lo otro es la versión popular con el hombre de los cachitos, todas las cosas que se desprenden de allí, pero por ahora, desde el punto de vista de lo conceptual y de lo artísticamente elaborado, son dos los modos en que se ha acudido a la doblez. Son dos los modos en que se ha acudido a la doblez. Entonces, aquí ya quiero anticipar que la versión garciamarquista o garciamarquiana del doble, que no es una oferta desde la filosofía, sino desde el arte, es una versión circense, es decir, es una caricatura, pero en el sentido, es una caricatura elaborada para presentar la dialéctica del doble, pero hecha desde el arte. Es una versión circense. Esa es mi oferta de interpretación de este texto. Juan lo ha dicho con precisión, o sea, es bien denso. Es bien denso uno. Ahora, en paréntesis, quiero decir que siendo un texto de 1968, publicado en 1968, cuando ya García Márquez era célebre por los 100 años de soledad, es bastante curioso que sea
uno de los textos menos comentados en el mundo del universo de comentarios, ¿no?, sobre la obra de García Márquez. Entonces, voy a mostrar que son dos los modos de acudir a la doblez de manera general, y García Márquez se coloca en uno de esos modos, pero su oferta es una oferta eminentemente artística por el lado de una suerte de caricatura circense. Es una versión circense de un tema tan serio como el tema del doble. Bien, estos dos modos son el uno cuando se asume que somos apenas una mitad de algo que es uno, ¿sí? Y que para constituir la unidad o para reconfortarnos con la unidad que somos, debemos allegar otra mitad que estará por algún lado amplio. Ya ustedes pueden también vislumbrar la idea general o la idea que popularmente se expresa como buscando mi media naranja, es decir, por el lado de la erótica, ¿verdad? Entonces, una idea es cuando el doble se concibe como dos mitades que hay que juntar para que se conviertan en un uno. Esa es una versión, ese es uno de los modos, y en mi presentación estaría perfectamente ilustrado por una conferencia que Michel Foucault dictó en 1993 sobre Edipo Rey, sobre el tema de la investigación de la verdad judicial en la Grecia arcaica. Y también, mucha atención con esto, también con uno de los protagonistas del banquete de Platón, el diálogo de Platón sobre la erótica, que se titula Banquete. Entonces, el banquete es un suceso, es un diálogo en el que se cuenta un suceso donde concurren 6 intelectuales y cada uno de ellos da su versión sobre lo que considera que es el amor, o yo siempre prefiero decir la erótica. Bien, pero es importante es importante advertir que este modo de presentar la idea de que somos doble en el banquete de Platón, ya ahora entro en detalle, pero mirándolo, está por un lado la idea de que somos dos mitades que solo si se juntan se adquiere la unidad. Y en el otro modo es que somos un uno completo, pero somos apenas la copia de un uno sustancial que va detrás de nosotros. Ya pueden imaginar que esto nos lleva hasta Dios, hasta Dios. No porque la otra versión o el otro modo no nos lleve también hasta Dios, sino que en este somos dos mitades que se juntarían para constituir un uno, si bien ese uno no es, digamos, el uno fundante de todo lo que existe, sería también Dios. Pero, entonces, es bueno advertir que de los 6 oradores del banquete de Platón, cuyo tema es el amor, quien da esta versión que ya les voy a mostrar es un comediante. Es decir, uno de los que interviene en ese banquete de Platón es Aristófanes, y es Aristófanes quien da esta versión. Este modo de concebir la doblez, el modo de concebir lo doble. Entonces tenemos a Foucault y Aristófanes a través de Platón mostrándolo de este modo. Y el otro modo es un modo que nos lo muestra Jorge Luis Borges mediante un poema que les presentaré ahorita. Entonces,
vuelvo y digo, desde el punto de vista de lo conceptual y de lo artísticamente elaborado, son dos los modos en que se ha acudido a la doblez. El primer modo para expresar un faltante que vendría a robustecer un uno incompleto. El segundo para expresar, que sería el de Borges, para expresar una réplica de infinitos unos, ya no mitad y mitad, sino son unos completos, pero como réplica que buscan reposo en un uno único e indivisible. Entonces, la alegoría de Aristófanes en el banquete de Platón, enseñando que el amor no es otra cosa que la búsqueda constante de otra mitad que Zeus cercenó del ser original para debilitarlo y sofocar una conspiración iniciada, es representativa del primer modo. Yo digo aquí, acudamos a un fragmento del banquete para ilustrarlo. Entonces, este fragmento del banquete dice, es textual de Platón, haciendo esta presentación por boca de Aristófanes, el comediante. Dice, desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Si mientras están acostados juntos se presentara Hefesto con sus instrumentos y les preguntara, ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno, mientras viváis como si fueras uno solo, viváis los dos en común. Cuando muráis, también allí en el Hades, seáis uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad pues si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguís. Al oír estas palabras, sabemos que ninguno se negaría, sigue diciendo Aristófanes, ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que en realidad anhelaba desde hacía tiempo, llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito, y nosotros estábamos íntegros. Amor es en consecuencia el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Es decir, el amor es una búsqueda, es una persecución de ese uno que está constituido por la mitad que soy y por otra mitad que ha sido lanzada al mundo, de manera que hasta que no la encuentre no voy a estar, digamos, no voy a estar restaurado. Bien, ese entonces es el primer modo. Ese primer modo lo comparte con Platón, o sea, en el banquete, en ese momento del banquete en el que Aristófanes presenta la cosa así. Ese lo va a compartir Foucault en su conferencia sobre lo que constituye para la Grecia arcaica la búsqueda de la verdad jurídica. Ese es el primer modo. Pero el segundo modo nos lo ha comunicado magistralmente Jorge Luis Borges en su segundo poema sobre el ajedrez de su nueva antología personal. Entonces, he aquí este poema de Borges. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar
de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo, sueños y agonías. Entonces tenemos ya una ilustración con la oratoria de Aristófanes en el banquete de uno de los modos de acudir a la doblez. Y tenemos en este poema de Jorge Luis Borges el otro modo de acudir a la doblez. Foucault, en lo que les estoy expresando, se acoge al modo de Aristófanes, es decir, que son dos mitades que se juntan en una para constituir esa unidad. Bien, yo tengo acá en lo que les estoy mostrando, tengo un resumen de la propuesta de Foucault, pero me la voy a borrar por ahora porque no sé si por cuestión de tiempo la pueda desmenuzar, la pueda resumir más bien. Y entonces entro a decir de una vez que para el armado del escenario que consagraría sus blacamanes, García Márquez escogió el segundo modo de acudir a la doblez, es decir, escogió el modo que está formulado por Borges con ese poema. No es que sea Borges quien inauguró ese modo de acudir a la doblez. No, Borges ilustra ese modo, ese es un modo arcaico, pero Borges lo ilustra con este poema sobre el ajedrez, ¿no? Entonces, y que este modelo, vamos a decirlo así, este arquetipo que Borges ilustra, un arquetipo antiquísimo, que Borges ilustra con su poema, es el que escoge García Márquez. Pero García Márquez le da, a diferencia de esta lírica trascendental de Borges, García Márquez le da su sello artístico, es un poco la caricatura, es decir, esta versión circense de un tema tan serio como esto del doble. Entonces, ahí es donde yo digo que para el armado del escenario que consagraría sus blacamanes, García Márquez es el segundo modo de acudir a la doblez, pero no serán los temas habituales de Borges ni la transformación dostoyevskiana de los dobles románticos del hoffmanismo ruso, no serán ni lo que hace Borges, ni lo que hace Dostoyevski en su novela El Doble, no serán quienes asistirán el talento artístico de García Márquez. Obvio que no, García Márquez está lo más lejos, es un pensador, es un razonador, pero él no tiene el oficio, o digamos la técnica del filósofo, sino del artista. Hay en cambio pensadores como, por ejemplo, Nietzsche, Así habló Zaratustra, Camus, todas sus novelas, Jean-Paul Sartre, el propio Kierkegaard, en que hacen arte, pero impregnado de filosofía. Y hay quienes hacen prácticamente solo arte, como es el caso de García Márquez, sin que por ello vayamos a decir que no hay razonamiento, ¿no? Pero es decir, la escritura, digamos, la técnica usada es completamente por el lado del arte, sin las maneras de la filosofía. Bien, entonces, el tratamiento del tema del doble en García Márquez dista de la despensa conceptual con que Borges forraba su narrativa. En García Márquez, el tema del doble es una versión circense con la que el novelista saca provecho de su idoneidad para engalanar el lenguaje con todas
suerte de ocurrencias que acuden a borbotones a su genio creativo. Como estoy pensando en el asunto del tiempo, fíjense que así fue como yo comencé, ¿no? El tiempo lo corrompe todo, el tiempo lo corroe todo, el tiempo nos arropa. Entonces ya comienzo a sentir que aquí hay que estar pendiente del tiempo, porque si no, todo se nos, como en la cultura popular, ¿no? Con los dulces de Semana Santa, se dice se corrompen, dañan. Entonces, voy entonces a expresar de una vez acá que bien, entonces dice que George Steiner enseña que Dostoyevsky, lo menciono porque es el que escribe una novela explícita con el título El Doble, y enseña que Dostoyevsky concentra un sinnúmero de acciones enmarañadas en el más breve periodo de tiempo que pueda conciliarse con la plausibilidad, debido a que percibía el tiempo como un dramaturgo. En contraste, tendríamos que decir que García Márquez opta por un cúmulo de lenguaje para mencionar un hecho simple, ya que prefiere volcar su dramática en un experimento de lenguaje como pocos los ha habido en la literatura. No es que no haya drama en el avatar de un culebrero que anda a la deriva con su Sancho huyendo por desfiladeros de indios de los infantes de marina que lo perseguían, el caso de Blacamán, con la plena conciencia de la falta que les hacía el mundo. No es que no haya drama, sino que todo eso ha sido pincelado con atuendos y gestos tomados del circo en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. No solo el circo de los payasos, ¿no? Sino, bien, ya el mero comienzo del relato de Blacamán el Bueno, vendedor de milagros, dirige la atención del lector hacia el ambiente circense de la tauromaquia. Lo cito, el mero comienzo. Desde el primer domingo que lo vi, bueno, porque en el relato de García Márquez, entonces recuerden que se llama Blacamán el Bueno, vendedor de milagros. Y entonces sería entonces, es un relato en el que el bueno es quien está contando la historia, y la historia de cómo conoció al malo. Cómo conoció al malo. Entonces, el relato lo hace el bueno y el relato comienza diciendo: desde el primer domingo que lo vi, el primer domingo que el bueno vio al malo, me pareció una mula de monosabio. Los monosabios son en el argot del circo, pero de la tauromaquia, ¿no? Son los picadores, ¿no? Que van encima de una mula o caballo, ¿no? Entonces, desde el primer domingo que lo vi, me pareció una mula de monosabio, con sus tirantes de terciopelo pespunteados con filamentos de oro, con sortijas, con pedrerías de colores en todos los dedos, y su trenza de cascabeles trepado sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién. Ya hay allí un ambiente circense en el mero relato. Más adelante, la alusión al circo es completamente literal. Cito: el caso es que estábamos metiendo su botica de circo en aquel baúl con vueltas de púrpura, que más bien parecía el sepulcro de un erudito, cuando él debió verme por dentro alguna luz que no me había visto antes. Ese es
el inicio del relato y otra parte del relato en el que se menciona abiertamente se hace alusión a una terminología de circo. Sigo diciendo, el doble de García Márquez es, al igual que el de Dostoyevsky, un bribón, pero al contrario del verdadero Goliathín, en el doble de Dostoyevsky, quien es honrado, virtuoso, manso, apacible y libre de malicia, el buen blacamán garciamarquiano ha sido pintado con las trazas del payaso, que en el circo sufre durante casi todo el set el sometimiento de un payaso abusivo, pero que al final del acto se las ingenia para invertir la correlación de fuerzas y someter a tormentos aún más dolorosos al otro payaso, ¿no? Que entonces huye raudo hacia el vestíbulo mientras el público celebra con una salva de aplausos el surgimiento de un nuevo bribón. Entonces se me antoja que esta es una analogía que se corresponde muy bien con este bribón que es el supuesto bueno, el supuesto García Blacamán bueno. Digo, en su estudio sobre Tolstoy y Dostoyevsky, George Steiner nos dice que el tema del doble es en El idiota, la novela de Dostoyevsky, mucho más refinado que en El doble, la otra novela de Dostoyevsky, la que justamente se menciona el doble. Que Miskin y Ragojin son dos aspectos que son los protagonistas del idiota, de lo que en principio era una sola figura compleja. Cito a Steiner, este empleo de los dobles es mucho más refinado que en la anterior narración hoffmanesca de Dostoyevsky, el doble, la del idiota. No obstante, estos hombres son dobles, Miskin y Ragojin en el idiota. Inicialmente, Miskin es una figura ambigua, byroniana. En él, el bien y el mal están entrelazados indisolublemente. Bien, eso es por el lado de Dostoyevsky. Ahora, digo, citando a García Márquez. Así era Blacamán el malo porque el bueno soy yo. Es la frase escogida por García Márquez para mostrar las proezas de su doble. El malo se lo había comprado al papá por $1 y 2 cuartillos y una baraja de pronosticar adulterio. Pero para esa época, el prestigio del otro se le había descalabrado con la invención de un ajedrez de nunca acabar que volvió loco a un capellán y provocó 2 suicidios ilustres. Fue entonces cuando Blacamán fundó su esperanza en la vocación de adivino de su doble. Lo encerraba en un baúl disfrazado de japonés para que tratara de adivinar lo que pudiera mientras él destripaba la gramática buscando el mejor modo de convencer al mundo de su nueva ciencia. Estas y otras blacabunderías, ese es un término que se inventa García Márquez, fueron ensayadas para apaciguar el hambre que padecían. Pero como ya a Blacamán se le había metido en la cabeza, al supuesto malo, al realmente malo, el doble era quien le había torcido la suerte, lo apremió a que se amarrara bien los pantalones, porque lo mismo que me la torciste, me la vas a enderezar. Me echó a pudrir en mis propias miserias dentro del calabozo de penitencia donde los misioneros coloniales regeneraban a los herejes, y con la perfidia del ventrílocuo que todavía le sobraba, se puso a imitar las voces de los animales de comer, el rumor de las remolachas maduras y el ruido de los manantiales para torturarme con la ilusión de que me estaba muriendo de indigencia en el paraíso.
Una de las piezas maestras de la literatura universal de mediados del siglo XX, El extranjero, culmina con el protagonista revolviéndose contra una de las instituciones más arraigadas dentro de la cultura judeocristiana, representada por el capellán de una prisión a quien un condenado a muerte le hace saber que no quiere perder con Dios el valioso tiempo que le queda antes de que su cabeza ruede por el suelo, ya que para él ese asunto carece de importancia y no le merece un solo segundo de su tiempo. Pero el capellán, sintiéndose autorizado por su investidura para negar la libertad del condenado a muerte, de sentirse inocente y no esperar ya nada después de la muerte, le soltó un rogaré por usted que desató la cólera del prisionero. El autor de dicha novela, o sea, en El extranjero, escoge un entonces no sé por qué algo se rompió dentro de mí como recurso literario para hacer entrar en escena el lance de su rebelde. Pero se entenderá que una dramática, la de Camus en El extranjero, que quiere ser puesta en versión circense, no, perdón, eso es lo que hace Camus en El extranjero. En cambio, se entenderá que una dramática, como decía, no es que no haya dramática, pero que quiere ser puesta en versión circense, se entenderá que acuda para encaminar la hazaña de su rebelde al set principal que un programa de circo le encomendaría a un mago. ¿Sí? Normalmente el circo termina con lo que realiza un mago, la hazaña de un mago. Y hemos aquí con Gabriel García Márquez, en el momento en el que el buen Blackaman, tras haber recogido el cadáver de un conejo que el malo le arrojara para mostrarme que prefería echarlo a pudrir en vez de dármelo a comer, agarré el cuerpo del conejo por las orejas, lo mandé contra la pared con la ilusión de que era él y no el animal el que se iba a reventar. Y entonces fue cuando sucedió como un sueño. El conejo no solo resucitó con un chillido de espanto, sino que regresó a mis manos caminando por el aire. A partir de ese momento, milagros de todo tipo le fueron contados a Blackaman el bueno, quien holgó de galas el oficio. Yo lo que soy es un artista. Lo único que quiero es estar vivo para seguir a pura flor de burro con este carricoche convertible de 6 cilindros que le compré al cónsul de los Infantes, con este chofer trinitario que era barítono de la ópera de los piratas en Nueva Orleans, bailando con las reinas de belleza. Eso es todo lo que él quiere. Y todo eso sin la gloriosa conduerma de estar todo el día y toda la noche esculpido en mármol ecuestre y cagado de golondrinas como los padres de la patria. Eso es lo que él, es decir, por eso es que él es Blackaman, o sea, para dedicarse a eso. ¿Sí? Entre tanto, Blackaman el malo, con el alma desmantelada por el rigor del desierto, se bajó de la mesa como un cangrejo, buscó en el suelo a través de las primeras dudas el lugar más digno para acostarse y desde allí me miró como a una madre y exhaló el último suspiro entre sus propios brazos, todavía aguantando sus lágrimas de hombre y torcido al derecho y al revés por el tétano de la eternidad. Pero el doble no quería al original muerto por toda la eternidad, sino vivo. Y fue así
que lo metió en un baúl, le hizo cantar una misa de tinieblas, le mandó a edificar un mausoleo de emperador y, cito textualmente, cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme por sus infamias y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado y allí lo dejé revolcándose en el horror. Si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. Bueno, yo dejo hasta allí. Cualquier otra cosa será ya dentro de la segunda parte del ejercicio, dentro de la conversación que quisieran tener a propósito principalmente del escrito de García Márquez, ¿no? Ahora, ya entonces, si además están antojados de este antojo de ofrecer un marco filosófico para el escrito de García Márquez, pues también podemos conversar sobre ese asunto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para hacer una pequeña publicidad. En el mismo libro hay otro ensayo también sobre el mismo cuento, para que ustedes sepan pues que el cuento es tan denso que exige varias claves de lectura. Bien, yo quisiera, frente a una afirmación muy contundente que usted nos ha dado, de que el escritor no es filósofo, pensando en otros temas de la obra de García Márquez, que son temas que me parece que son temas filosóficos, por ejemplo, para hablar de uno, el tema de la soledad. Entonces yo le preguntaría, atendiendo a la afirmación suya de que el escritor no es filósofo, no obstante, Gabriel García Márquez ha hecho de la soledad un tema que él ha abordado en diferentes obras. Yo le preguntaría, ¿acaso cree usted posible que gracias a esos abordajes a través de la literatura, Gabriel García Márquez haya encontrado respecto al tema de la soledad temas diferentes a aquellos que han encontrado los filósofos? Yo lo que creo es que la huella de un elaborador está en lo que escribe, ¿no? O sea, pues si es un escritor, pues, si es un juglar, entonces en lo que dice, las palabras orales. Entonces, la diferencia principal entre lo que diga o lo que ha dicho García Márquez sobre la soledad, por ejemplo, y lo que Camus, por ejemplo, está en el modo como lo escriben, Entonces, para tomar un ejemplo venido de Camus, cuando expresa su pensamiento sobre la soledad. Bien, entonces tenemos por el lado de un escritor filósofo como Camus, entonces cuando en la pieza de teatro Calígula menciona o se refiere a la soledad, entonces, por un lado hace un escrito completamente irónico, en un 100% de ironía, pero en segundo lugar con una densidad, una profundidad en cuanto a que habría que ponerse a analizar de algún modo, habría que descuartizar lo que está diciendo para encontrar allí la sustancia, ¿no? En cambio, García Márquez acude a una especie de explosión de lenguaje, digamos, para pronunciarse sobre la soledad, pero con un repertorio, digamos, que
que no es familiar a la filosofía, es decir, con un repertorio que es un universo de símbolos más bien festivos, enteramente festivos. Y entonces vamos a poner en el caso de Calígula, hay un momento en el que Calígula, el emperador, en la pieza de teatro de Camus, ¿no? Que es también una gran caricatura, pero dentro de esa caricatura hay pensamiento denso, en este caso, lo que tiene que ver con la soledad. Alguna vez, Juan, vimos la vivencia, ¿no? Una vivencia muy antiquísima de los dos, donde estábamos en la región donde transcurre el cuento de Blacamán, ¿no? El relato de Blacamán, el bueno vendedor de milagros. Y entonces, en algún momento tú le preguntaste a un personaje allí, ¿no? Que si no le tenía miedo a quedarse solo, que si no tenía miedo de la soledad. Bien, es la pregunta que el poeta Escipión le hace a Calígula por ese abuso de poder que tiene. Es decir, por ser una persona tan falta de humanidad, tan abusiva, ¿sí? Y entonces le hace esa pregunta simple, ¿no? Le dice, tu soledad debe ser inmunda. O sea, da por hecho que Calígula, el emperador, está solo, ¿no? Claro, porque hay ausencia de humanidad en un tirano de estos, un tirano feroz, y además en el caso de Calígula era bastante demencial. Entonces Escipión asume que allá hay una soledad y le dice, ¿qué soledad asquerosa debe ser la tuya? ¿Y qué le responde Calígula? Calígula le dice que la soledad no existe. O sea, que lo torturante es precisamente no poder estar solo nunca. Y que la única soledad que existe, dice, es la de los poetas. O sea, es una mentira. O sea, los poetas son mentirosos. García Márquez es un gran mentiroso. El éxito de García Márquez consiste en que es extremadamente mentiroso. Entonces, estas mentiras le dan licencia a García Márquez, o sea, para embadurnar de lenguaje festivo unos temas que son tremendamente serios, como este también de la soledad, y no es porque él no lo esté experimentando como un asunto serio, sino que cuando lo escribe no lo está escribiendo como un asunto serio, sino como como un asunto festivo, como si estuviera, digamos, haciendo una exhibición. El Blacamán está lleno de esto, ¿no? Cuando desfilan por los milagros, constituyen, digamos, una cantidad de explosiones de fiesta. Bien, entonces, en cambio, cuando Calígula le responde a Escipión para decirle que la soledad no existe, que la soledad no es sino una mentira, porque precisamente es la soledad lo que sería el oasis para descansar de lo que dice él, es un universo poblado de imágenes que están en el presente, en el pasado, las relaciones que existen. O sea, y es bueno recordar que cuando los dioses se compadecieron de los hombres, le enviaron a través de Prometeo el don del olvido. El don del olvido. Y por eso es que dice Calígula allí que la tortura no es estar solo, la tortura es no poder estar solo. Entonces, bueno, es para decirte cómo si buscamos en la pieza de teatro de Camus esta alusión a la soledad y la miramos, oye, hay que hacer todo un análisis lingüístico, o sea, hay que estar, como quien dice,
con un nivel de ilustración bastante, bastante amplio para descubrir allá ese pensamiento filosófico que se está expresando, de que es al revés, de que es del ruido y de la saturación de imágenes de donde hay que huir. Ahora, García Márquez seguramente piensa lo mismo, ¿no? O sea, pero, o si piensa lo contrario, de todas maneras, cuando lo escribe de manera que uno allí no va a descubrir nada de las maneras filosóficas. En Borges, por ejemplo, uno descubre que allí se está sirviendo de las, o sea, como dice, de una tradición de escritura en el que hay unos elementos comunes con los que se ha formulado, con los que se formula pensamiento filosófico. Y ese no es, entonces, donde encontrar, o sea, entonces la diferencia está marcada por la elección en la manera de escribir, en la manera de presentar el asunto. Y a mí se me antoja que García Márquez permanentemente está haciendo fiesta con cosas bien serias, ¿no? Un poco lo que hizo Diógenes con Parménides cuando le presentó la refutación de esta idea de que el movimiento no existe. Entonces, eso es lo que puedo expresar, pero si quieres tú puedes ampliar un poquito con tu propia percepción del asunto, ¿no? Que me gustaría además que la pudieras compartir aquí con los demás, ¿no? ¿Cómo ves tú como conocedor, como estudioso de este entramado de escritura que es García Márquez, cómo tú preferirías presentar el asunto, ¿no? Que sería como, qué bueno que lo... Es que estaba pensando cómo en García Márquez el tema de la soledad va unido a la muerte. Sucede en El otoño del patriarca y también sucede con La estirpe de los Buendía. La soledad los conduce a la muerte. Como si en la poética garcía-marquiana el tema de la soledad estuviera unido con el tema de la muerte. Eso le daría a su manera de ver una arista filosófica a esa representación de la soledad que hace literariamente García Márquez. Bien, yo, bueno, es decir, necesitaría como más elementos para ver que la soledad va unida a la muerte, pero lo que yo diría, insistiendo con la perspectiva que tengo, es que, o sea, tú los ves engarzados. Yo no he tenido suficiente, o sea, no he empleado la atención para ver si están engarzados o no. Lo que te puedo decir es que con el tema de la muerte, que también es un tema sumamente serio, al igual que el de la soledad, García Márquez no hace sino fiestar con eso. Es decir, a toda hora está fiestando todo lo que tiene que ver con la muerte. O sea, persona que se coloca, se pone en la puerta de su casa para ver pasar su propio sepelio, etcétera. O sea, entonces yo insisto es que en García Márquez todo esto que pueden ser los grandes temas de la filosofía, el exilio, la muerte, la soledad, etcétera, lo interesante es ver que él hace de todo eso una fiesta permanente, y esa fiesta es digamos, es un desborde de genialidad con el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje que es una cosa bien mágica, el hecho de que García Márquez pueda ser leído, o sea, por una persona sin ilustración, lo puede gustar y todo, y lo puede, digamos, si lo trabaja por allá otra persona con unas dotes intelectuales bien amplias. Entonces, porque es de una genialidad para lo que decía Steiner de Dostoyevsky, ¿no? Yo decía, y un poco al revés se puede decir de García Márquez, que es un cúmulo de palabras para expresar un poquito de realidad, a diferencia de... Entonces, yo
insistiría en que lo que hace, lo que marca la diferencia es la escritura, o sea, la escritura que se usa para presentar los temas como tal, la escritura que se usa. Entonces, si uno lee la literatura de Sartre, la literatura de Kierkegaard, la de Camus, la de Nietzsche, Zaratustra, pues se da cuenta que la escritura como tal, digamos, no tiene, digamos, esos desplazamientos que en García Márquez lo convierten en una parranda permanente, ¿no? Sin embargo, los temas que están siendo puestos allí son temas de una hondura y una seriedad tremenda, ¿no? Pero bueno, eso ya habría que... Volviendo al tema del doble, yo me preguntaba lo siguiente. En su planteamiento siempre hay dos. Cuando los ejemplos suyos nos mostraban siempre el uno y el otro, ¿no? El uno y su opuesto. Eran dos individuos diferentes. Yo me pregunto si este asunto de la doblez o el tema del doble en la humanidad también podría aplicarse para el caso de, como algunos personajes de García Márquez, que solamente un individuo conoce dos caras opuestas de su humanidad. Por ejemplo, estoy pensando en los vivos de Cien años de soledad, Prudencio Aguilar y Melquiades, que luego van a dejar de ser eso, vivos, y vamos a conocer de ellos una cara opuesta, es decir, en un episodio posterior, los vamos a conocer como muertos. Entonces, de ese personaje se ve una cara y su opuesta, de vivo a muerto. Estaba también pensando en el personaje de El amor en los tiempos del cólera. En este momento se me acaba de olvidar. Es decir, el eterno enamorado, ¿cómo se llama? El que está enamorado siempre toda la vida de Fermina Daza. Bueno, él es el eterno enamorado y es un ser frustrado que pasa décadas y décadas a la espera, perdido, angustiado, defraudado de sí mismo, defraudado del amor. Y al final de la novela conocemos de ese mismo personaje la otra cara, que va a conocer todo lo contrario. Entonces, en esos personajes que yo he citado de García Márquez, y creo que hay más, en las tramas narrativas de García Márquez conocemos, yo diría, una doblez, que son en un momento uno y que en un momento posterior de la intriga son el otro completamente opuesto. Para ¿usted cree que esto podría ser ilustración de este mismo tema del doble? Bueno, mira, yo en eso prefiero, por ejemplo, cuando George Steiner, en su obra Tolstoy o Dostoyevsky, hace la comparación para el caso de Dostoyevsky, él no va a hablar de García Márquez para nada, ¿no? Pero cuando hace la comparación entre El idiota, la novela El idiota y la novela El doble, entonces él, digamos, me pone a mí en conocimiento de que en El idiota también está el doble usado, digamos, como instrumento, digamos, como símbolo de una dramática. Entonces, dos personajes tan diametralmente opuestos como el príncipe Mishkin y Ragojin, resulta Steiner, digamos, ligándolos de ese modo, incluso advirtiendo como un crítico abusado de agudeza, ¿no? Advirtiendo que en los borradores iniciales no había dos, sino uno solo. Entonces, ¿verdad? Pero yo, como no tengo esas antenas, yo prefiero fijar mi atención allí donde explícitamente Dostoyevsky está ofreciendo su versión del doble. Entonces, en este caso, seguramente, como tú habrás advertido, digamos, de manera,
el tema del doble puede estar cruzando otros relatos de García Márquez, novelas, otros relatos. Pero yo únicamente tengo, por decirlo así, antenas para mirar en lo explícito que es este relato Blacamán, el bueno vendedor de milagros. Allí sí que explícitamente el tema es el doble, allí no hay nada que hacer, ¿no? Allí uno podría pensar que sí, pero el doble no está en esa versión circense como tú crees, sino en esta otra, etcétera, pero el tema sí explícitamente es el doble. Ahora, entonces podría ser que en las otras también esté, pero no de manera tan explícita como está aquí en Blacamán. Yo cerraría esta parte haciendo un recorderis, ¿no? Porque esto que he hecho yo presupone que todo el mundo ha leído ese relato Blacamán, el bueno vendedor de milagros, y lo más probable es que no lo hayan leído, ¿no? Entonces, así muy rápidamente, o sea, se trata aparentemente o realmente de un culebrero, lo que llamamos un culebrero, es decir, un vivaracho, ¿no? Un hombre que está yendo por el mundo haciendo una especie de estafa, pero es una estafa circense, ¿no? O sea, es una especie de recreo. Él está ahí como en un espectáculo de recreo, pero en medio de ese espectáculo él renta, ¿no? Está rentando y le está yendo bien. Entonces, todo arranca cuando él quiere vender con un truco un contraveneno contra la más furiosa de las culebras que hay acá en estas regiones, ¿no? Como es la mapaná, y a lo mejor se trata de la mapaná rabo seco. Entonces, pero resulta que esa mapaná le han sacado el veneno, un calanquín se la lleva haciendo creer que es un espontáneo, y entonces él se hace picar de la culebra y detrás se toma el contraveneno, que no es sino ruibarbo con trementina, y luego hace una cantidad de trucos en virtud de los cuales se infla, bota baba por la boca, los ojos se le desorbitan, etcétera, y entonces pero alcanza a tomarse el contraveneno, y cuando viene a ver está otra vez montado sobre la tarima, entonces vendiendo ahora sí el contraveneno. Señoras y señores, que rápido porque esto se acaba, y entonces en efecto se acabó, y es cuando el muchachito se antoja de ser él también un Blacamán, porque ve que todo eso es muy exitoso. Probablemente lo que miró fue la parte económica, ¿no? O sea, el tipo quedó, y entonces él se queda allí y le resulta ofreciendo su servicio como una especie de asistente. Y entonces, bueno, en esta parte es bien notorio que cuando el Blacamán le dice, bueno, sí, acompáñame porque ya tienes lo más difícil de adquirir, ahí no sé por qué dice lo más fácil de adquirir, no sé, pero que es tu cara de bobo. Entonces, y luego entonces ya el Blacamán no es uno solo, sino que son dos, ¿sí? Y como en una de las constantes de García Marquista o García Marquianas, el muchacho, o sea, se le antoja a Blacamán, bueno, porque ese veneno o ese aparente contraveneno, o sea, esa estafa, entonces unos marinos norteamericanos compran un frasquito que están, dice, están en una visita, pero ya llevan 20 años, ¿no? En una visita de buena voluntad, pues claro, para hacer notar toda la intervención norteamericana permanente con cualquier pretexto, y el comandante de esa flota hace la prueba en presencia de su Estado Mayor allá en Norteamérica, pero con una mapaná de verdad. Entonces queda convertido, dice, en gelatina delante de su Estado Mayor, y eso es lo que da lugar a que los infantes de marina entonces persigan a Blacamán, pues no van a aceptar que haya causado, así sea por la tontería del otro de hacerse picar de una mapaná de verdad, pero lo persiguen entonces, y dentro de ese, entonces ya él no tiene
la vida tranquila, sino una vida agitada, corriendo por aquí, escondiéndose por aquí y por allá, y se le antoja a Blackaman, el original, ¿no?, que termina siendo el malo, se le antoja que es este chico el que le ha torcido la suerte. Entonces, cuando comienza toda esa cantidad de desquite, un poco como en el caso de la abuela desalmada, ¿no? Por eso desquite, y es cuando se desdobla el Blackaman en bueno y malo. Ahí mi hijo, que es un entusiasta de sobre todo este cuento, siempre me ha preguntado si, o ha compartido conmigo el pensamiento de que o sea, que tú piensas que no es sino uno solo, que es el mismo, sino que está desdoblado en como decir, la conciencia buena y la conciencia mala, ¿no? Bueno, pero todo esto era como para poner un poco en escena la totalidad del relato, que es por ello que el bueno o el malo, mejor, tortura al bueno, porque tiene la convicción de que le ha torcido la suerte, y entonces cuando frente a la tortura mayor que se mencionó allí con el conejo podrido que le mandó y entonces es cuando aparece surgiendo como un Blackaman, digamos, benefactor de la humanidad, pero que de todas maneras se reserva para sí la venganza con la que al final tortura con hechos, con dolores mayores a su precursor, y sobre todo eternamente, ¿no? De manera eterna, o sea, lo revive para poderlo torturar eternamente. Bueno, quería aprovechar para hacer un poco como mostrar un poco la fisonomía de todo el relato, porque seguramente no. Sí. Es muy importante porque la clave de lectura suya me parece muy fecunda. Habría que plantearse en qué otras obras de García Márquez podría ser una clave de lectura, porque creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Porque recuerdo, el profesor Ariel Castillo me hace notar que hay dobles, los dos gemelos que se confunden en Cien Soledad, y que en El Otoño del Patriarca está el doble, los falsos que reemplazan al dictador. Entonces está el problema del doble. Yo quisiera para los gemelos de Crónica de una muerte anunciada. Claro. No, entonces fíjese usted que yo no conozco que hasta el momento haya habido esa clave de lectura que me parece muy fecunda, ¿no? Yo quisiera entonces para terminar hacerle una pregunta muy provocativa, muy provocadora, perdón. Yo quisiera preguntarle qué otro aspecto de García Márquez suscita en usted interés. Bien, bueno, yo como no he sido un estudioso de la obra de García Márquez, no soy estudioso, experto en ella, etcétera, no, la he tomado pues porque hace parte, digamos, de lo que se nutre una persona de la academia, como en el caso mío. Pero sí me interesa sobremanera, es que yo he terminado como escogiendo unos documentos que han sido poco revisados por la crítica. Y así como este Blackaman tiene pocos, es decir, por lo menos públicamente no se le conocen pocas interpretaciones, hay uno que está prácticamente olvidado, como es Por un país al alcance de los niños. Ya yo le he hecho algunos merodeos y sí, ese es otro documento que muy poco se nombra, no tiene propiamente una categoría de texto literario, sino allí se ensaya a García Márquez prácticamente como una especie de sociólogo, filósofo, por un país al alcance de los niños, que es lo que él ofreció como prólogo, o lo que ofrecieron los 10 sabios de la época de César Gaviria como prólogo del informe que le entregaron sobre cómo hacer el mapa de la educación de los 20 años. Entre otras cosas, pues tiene la característica de que ese documento es muy valioso, pero que el documento como tal nunca ha sido aprovechado. Entonces, ese es un interés bien grande que tengo yo en ese documento,
Y sí, yo estoy provocado de hacer algo allí por ese lado, junto con la provocación que me has dado ahorita de que el doble estaría desparramado en otros lugares de la obra de García Márquez. Claro que sí. Muchas gracias. Maestro Rubén, muchísimas gracias por haberse conectado con No, a nosotros. ustedes, con el mayor gusto. Tantos detalles, porque definitivamente estas experiencias se convierten en propiciar mayor curiosidad y mayor investigación en la obra de García Márquez al verlo desde diferentes puntos de vista, como ha sido la experiencia en el transcurso de estos espacios denominados ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Aprovechamos para saludar a las personas que estuvieron conectadas desde Cali, desde Montería, desde San Zenón, aquellos en representación de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad del Magdalena y en general, pues a las personas que en este transcurso de la actividad estuvieron atentos, compartiendo sintonía, compartiendo la transmisión. Y para despedirnos en este momento, Fares Suárez nos deja un comentario, dice: la soledad en García Márquez es un grito al vacío de América Latina para que el hombre observe el mundo de frente sin complejos. Gabriel García Márquez revisa y detalla esa realidad y la usa como pretexto para arrojarnos a la cara la inercia y complacencia con la vida en estas Abya Yala. De esa manera, aprovechamos para despedir esta jornada, sin antes recordar que el eterno enamorado es Florentino Ariza. También nos dejaron el comentario como recordatorio de la pregunta que teníamos en el transcurso de la actividad. Una vez más, los invitamos a seguir conectados a través de las redes sociales. Recuerden que es desde @unimagdalena y desde @binunimagdalena estaremos compartiendo información acerca de las próximas citas en este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. También desde ya se van agendando porque del 6 al 9 de octubre tendremos la versión 2021 de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Estaremos muy pendientes para seguirles el paso a la Feria Filsmar. Así lo pueden encontrar en redes sociales, @Feria Filsmar. Por el momento, hacemos la prevención para despedir esta transmisión. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.